Quiero hacer una pequeña encuesta. Voy a hacerles dos preguntas. ¿Qué es lo mejor? Esta es la primera pregunta. ¿Qué es lo mejor que les podría pasar mañana? Piensen un segundo. ¿Qué es lo mejor? Puede ser cualquier cosa. Un deseo tienen. ¿Qué es lo mejor que les podría pasar mañana? ¿Quién tiene ganas de empezar? Dale. Despertarme. Despertarme, bárbaro. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Sí. Un día en paz. Un día en paz, buenísimo. Que renuncie Cristina. Que renuncie Cristina. ¿Cómo, perdón? Festejar el cumple con el hijo. Sí. Que se cumplan mis expectativas. No te voy a decir cuáles. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Sí. Que Francis Malman me invite a comer. Buenísimo. ¿Alguno se quiere ganar $1 millón? También. Ariel dice también. ¿Alguno más o no? ¿Qué otras cosas? Sí. Sí, hay una que quiere $1 millón. ¿Vos también, Ignacio? Sí, bárbaro. ¿Quién más? ¿Qué otras cosas? ¿Qué es lo mejor? Che, vino Aladino y les estaba ofreciendo qué es lo mejor que puede pasarles mañana. 1.000 millones. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pueden pasarle mañana? ¿Nada más? Miren que vence el plazo para pedir el deseo. Y que me ofrezcan otro deseo para el otro día. Vos ya usaste el tuyo. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué es lo peor que les podría pasar mañana? Esta es más difícil. ¿Qué es lo peor que les podría pasar mañana? Perder un familiar. ¿Qué más? No despertar. ¿Qué más? Una decepción de un amigo. Una decepción de un amigo. ¿Qué otras cosas? ¿Qué es lo peor que les podría pasar mañana? ¿Qué más? Perder todo. ¿Qué es todo? Bueno. Después les voy a contar para qué es esto. Lo que querría hacer hoy es contarles una experiencia personal. Una experiencia personal por la cual creo que es posible que todos ustedes puedan disfrutar de la vida o ser felices y a la vez cambiar el mundo de una manera positiva. Es una forma que encontré de mirar esto que a mí me funciona y que querría compartir con ustedes y ojalá con que a uno le suene, para mí ya valió la pena. Y tiene que ver con una historia de vida, con lo que yo viví en mi vida hasta ahora y que me fue golpeando a lo largo de la vida de distintas maneras. Soy científico de formación, estudié física, hice un doctorado en física, después me dediqué por mucho tiempo a los negocios y ahora estoy haciendo un par de cosas que les voy a contar en un minuto. Fui cambiando de actividad y en el medio como científico me interesé mucho por una rama nueva de la psicología que se llama la psicología positiva. En general, si ustedes miran la historia de la psicología, desde Freud y todos los demás, se dedican a estudiar a la mente enferma. O sea, estudian la enfermedad mental, estudian cuando uno no está bien y tratan de curar a la gente. La psicología positiva hace lo contrario. Lo que hace la psicología positiva es estudiar el estado de bienestar subjetivo, de felicidad, y tratar de entender qué hace que seamos felices. Ni más ni menos. Es algo relativamente nuevo. Tiene nada más que 15, 20 años de vida y está en la infancia, pero ya hay muchos progresos. Así que quiero contarles algunos de esos secretos que encontré de cómo uno puede maximizar su bienestar subjetivo o su felicidad. Una de las cosas que nos pasa en nuestras vidas es que soñamos con estas cosas del $1 millón o de los $1.000 millones que tienen distintas encarnaciones. A veces es tener una casa propia, a veces es tener un auto, poder comer en lugares caros, poder dejarle plata a nuestros hijos. Hay mucho que ronda en lo material de estos sueños y objetivos que tenemos y muchos de nosotros, los que hacemos, me incluyo, es decir, bueno, vamos a ver qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo. Entonces me mato estudiando, después me trato de conseguir un buen laburo, me mato laburando y de repente empezamos a hacer cosas en pos de ese objetivo y sin querer nos transformamos en los que hacemos esas cosas, que probablemente no es lo que queremos ser. Es como una pequeña paradoja, que uno sueña con algo, empieza a hacer cosas y se transforma en esas cosas que uno hace.
Se transforma en ingeniero, se transforma en físico, se transforma en administrador de empresas. Esto que nosotros decimos, y vos contame, ¿qué sos? O sea, cuando uno se define a sí mismo, se define por su carrera, que es un poco raro, ¿no? Eso es una anécdota de qué fue lo que estudié. Entonces, el problema con estos objetivos materiales, y no solo materiales, sino que tienen que ver con una cosa de logros, tienen esa pequeña paradoja que nos transforman en algo que probablemente no es lo que hubiésemos elegido ser. Una de las cosas que hace la psicología positiva es tratar de mirar entonces qué es lo que nos hace más felices en promedio a largo plazo. ¿Y está viendo si hay alguna tiza por acá? Bueno, sí, no importa. Y resulta lo siguiente, hay muchas cosas que nos perturban el estado de felicidad por un tiempo, pero después uno vuelve al estado de felicidad que tiene normalmente. Uno de los primeros aprendizajes de la psicología positiva es que cada persona tiene, ya sea por un tema genético o adquirido en la infancia, un nivel de felicidad o de bienestar subjetivo bastante determinado para cada persona. Hay gente que es más feliz y hay gente que es menos feliz, y después sobre eso se montan cosas que uno va haciendo, decidiendo hacer, o el contorno de cada uno de ellos, de cada persona. Cuando algo nos perturba, la mayor parte de las cosas tienen efectos en el tiempo limitados. Por ejemplo, si perdemos a un ser querido, o si tenemos un accidente y quedamos cuadriplégicos, y no podemos volver a caminar el resto de nuestras vidas, en general es un bajón, es terrible, nos impacta muchísimo, pero en la gran mayoría de los casos, y estos son análisis científicos y estudios, en la mayor parte de los casos, al año de eso, lo que reporta la gente es que su estado de bienestar subjetivo es muy parecido al que tenía antes del accidente, antes de la gran pérdida. Lo mismo pasa con algo positivo. Si uno se gana ese $1.000.000 o $1.000 millones, después de al principio está contentísimo y va a comer con Francis Mallmann. Pero después de un año deja de tener esa sensación de mayor felicidad. En general, el estado de felicidad tiene más que ver con los cambios que con el valor absoluto. O sea, uno se siente feliz en esos casos cuando mejora la cosa, pero si después se mantiene constante, por más que siga teniendo esa plata y todavía no me la gasté, mi estado de percepción de bienestar subjetivo va a empezar a bajar y va a volver al estado normal. Sin embargo, y este es el gran aprendizaje para mí, hay algunas cosas que sí pueden cambiar ese nivel de felicidad de una manera duradera. Y acá me hice la lista. Son cosas que se están investigando ahora, y que obviamente la lista es parcial, no es completa y debe tener un montón de matices. Pero por ejemplo, el ruido. Si alguien vive en un lugar con mucho ruido, eso puede bajonearte respecto a tu estado anterior. O sea, si estás en una gran ciudad con un montón de ruido, eso en general perturba, de manera sensible la percepción de bienestar subjetivo. La pérdida de control sobre la vida de uno mismo. Si uno pierde control sobre su vida, eso es algo que te bajonea y te hace estar peor de lo que estabas antes de manera sostenida en el tiempo. Sentir vergüenza. Cuando alguien siente vergüenza por algo, eso en general también perdura en el tiempo. E inclusive se especula que eso puede ser la raíz de tantas cirugías estéticas. El hecho de que hombres y mujeres se avergüenzan de su cuerpo y quieren cambiarlo, los lleva a intervenirse el cuerpo para lucir distinto. No solo en lo negativo hay cosas que perduran, hay cosas que perduran en lo positivo. La comida y el sexo, por ejemplo, son cosas que en general causan placer y que, hechas con mesura, pueden perdurar bastante en el tiempo en el estado de felicidad. Y acá vienen las más interesantes a lo que va a venir después mi historia personal. Cuando uno tiene un desafío intenso que requiere el uso de sus habilidades para resolverlo, si uno se enfrasca en eso y se mete, tiende a generar un estado de plenitud que puede durar en el tiempo. Esto es, no sé si les pasa a veces que hacen algo y pierden noción del tiempo, se enfrascan en algo y empiezan a hacerlo y de repente pasó todo un día y no pueden creer que haya pasado todo el día. Y uno siente al final se siente bien después, a veces se olvida de comer, se olvida de dormir y pasan esas cosas. Si uno logra encontrar cuáles son sus habilidades y una actividad que las pueda aprovechar de esa manera, tiende a generar un placer y una sensación de bienestar subjetivo que dura bastante en el tiempo. Lo segundo es tener un propósito, es sentir que uno está haciendo las cosas por algo. Alguno lo encausa hacia la religión, otro lo encausa hacia tratar de cambiar el mundo de alguna manera, o lo que fuera, o construir una familia. Tener una sensación de que uno tiene un propósito y que va en camino a ese propósito también genera mucho bienestar. El segundo es la sensación de que uno está haciendo
progreso hacia ese propósito. Si uno siente que está moviéndose en esa dirección, es algo que causa muchísimo sensación de bienestar y se mantiene en el tiempo. Otro que es importantísimo es la calidad de los vínculos, de las relaciones, con gente y con ingenieros, con las dos cosas. Y eso es importantísimo, porque eso es algo que tendemos a menospreciar y es algo que nos aporta muchísima felicidad en el largo plazo. Y finalmente, hay una correlación muy grande entre la gente que se siente bien y la gente que ayuda a otros. Si alguien le dedica gran parte de su energía en su vida a ayudar a otros, eso redunda fuertemente en el bienestar de la gente que ayuda. Estos son algunos de los aprendizajes de la psicología positiva que me parecen muy interesantes y que me llevaron a replantear mi vida hace 4 años. Yo trabajé durante 13 años como consultor de empresas. Después de dejar la ciencia hace más de 15 años, fui consultor de empresas en una consultora internacional, me fue bárbaro, viajé, viví en un montón de lugares, tuve más millas en los viajeros frecuentes de las que pude usar, se me vencían porque no tenía cómo usarlas. Una vez fuimos mis viejos, mis 3 hermanos, mis cuñados, mi esposa y todos éramos 14, nos fuimos todos a Miami con mis millas y sobraban. O sea, a ese nivel, una locura. Tengo el extraño récord del cual no estoy orgulloso. En el año 2004 fui la persona del mundo que más veces cruzó la cordillera de los Andes. Me lo dijeron la gente de LAN Pass, que es el programa de viajeros frecuentes de LAN, que llevan la cuenta 142 veces en un año, que si hacen la cuenta da 3 veces por semana. O sea, es una locura, ¿no? No me siento orgulloso de eso. Y lo que me pasó en ese periodo es que durante esos 13 años me fue bárbaro profesionalmente, aprendí un montón, trabajaba con gente espectacular, generé vínculos muy buenos, utilizaba mis habilidades para generar impacto en el mundo. Yo le recomendaba algo a un cliente y al día siguiente lo hacía y veía lo que yo había recomendado en la realidad. Realmente me sentía muy bien, pero de repente empecé a sentir un nudito en la panza. La sensación de que había algo que no estaba del todo bien y no entendí durante bastante tiempo qué era, hasta que me di cuenta que el propósito de estar haciendo eso a largo plazo era hacer más ricos a los dueños de las empresas que contrataban mis servicios. Porque esa es la misión de ese negocio. Hacer consultoría es maximizar el valor del accionista de los clientes de uno. Eso es literalmente lo que uno trata de hacer. Y no tengo un problema con eso fundamental, pero la verdad, dedicarle mi vida a eso, ese no es mi propósito en la vida. Entonces, esa fue la forma en que yo empecé a darme cuenta que era ese dolorcito, y entonces me tomé un año sabático. Fui al trabajo y dije, ¿saben qué? Tengo que parar un poco. Durante un año trabajé un día por semana, nada más. Es un lujo, un privilegio, una cosa espectacular, después de trabajar 13 años en esta empresa que me dejaron hacer. Y durante ese tiempo empecé a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Y cómo logro desatar ese nudito y ser más pleno, sentirme mejor conmigo mismo. Y ahí lo que me di cuenta de muchas cosas. Primero que me encantaba jugar con mis hijos, cosa que antes creía que era así, pero no lo vivían todos los días porque estaba viajando. Mi hijo más chiquito una vez le dijo en sala de 5 a su maestra que su papi vivía en Chile. Y eso fue una gota que colmó el vaso y que realmente me dijo, hay algo que estoy haciendo mal acá. Entonces, lo que me di cuenta con mi esposa y mis hijos, que queríamos vivir en la Argentina. Habíamos viajado un montón, habíamos vivido en un montón de lugares, pero este es el lugar donde tenemos nuestros afectos, donde crecimos, donde es nuestra cultura, están todos nuestros familiares, nuestros amigos de toda la vida, y queríamos vivir acá. Y cuando viajaba, y me tocó viajar a muchos lugares, sobre todo en América Latina me pasaba esto, la gente me preguntaba, bueno, ¿de dónde eres? Me dicen, y yo digo, soy argentino, y la primera reacción es, qué lástima lo que están haciendo con el país. Y entonces yo, en vez de sentirme orgulloso de mi país, me avergonzaba. Y es una sensación horrible. Y digo, si quiero vivir acá en este país a largo plazo y ojalá viajar menos, tengo que hacer algo con eso. Entonces, de alguna manera, se fue hilvanando que ese propósito dejó de ser lo que me interesaba, maximizar el valor del accionista, y pasó a ser volver a sentirme orgulloso de mi país.